postelectoral en Venezuela está escalando cada vez más. La dirigente del bloque opositor, María Corina Machado, habla de un total de 16 muertos, 117 detenciones arbitrarias y 11 desapariciones forzadas. Por otro lado, el presidente Maduro ha denunciado ya un intento de golpe de Estado y todo esto a raíz de que el Consejo Nacional Electoral, el órgano electoral de Venezuela, la autoridad electoral, declaró que Maduro había ganado la elección con un 51,2% de los votos frente a un 44,2% de su contrincante. Aunque la oposición, a que las actas que tienen en su poder acreditan su victoria, bueno, pues en este momento Venezuela está en una situación bastante crítica. En medio de esta crisis, varios estados han salido a respaldar o a desconocer el triunfo de Maduro, otros apuestan por transparentar el proceso para aclarar lo sucedido. En fin, para discutir lo que está sucediendo en Venezuela, tenemos hoy una mesa de debate con Temoris Greco, periodista y analista internacional, y con la doctora Gabriela Montaño, subdirectora de la CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, a quienes les agradecemos por estar aquí en el octágono. Gracias a los dos y les hago la primera pregunta. Hay varios elementos que ponen en duda la limpieza de estas elecciones. Además de que ambos bandos se declararon ganadores, pudimos ver declaraciones previas como la de Maduro diciendo que si no ganaban habría un baño de sangre, o la propia exclusión de una candidata, María Corina Machado, que no pudo participar en el proceso. Y bueno, también está el comunicado del Centro Carter que asegura que el proceso no se adecuó a parámetros y estándares internacionales y que no puede ser considerado democrático. Con todo esto en mente y la información que ha circulado, en opinión de ustedes, y empiezo contigo, Temoris, ¿podemos hablar de una elección limpia el domingo en Venezuela o no? Bueno, la pregunta es si esto realmente ocurrió, o sea, si las elecciones realmente fueron limpias. Si en 2018, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral en México hubiera dicho de pronto que el ganador era Ricardo Anaya y no hubiera presentado los datos, no hubiéramos tenido la oportunidad de estar revisando en tiempo real los datos de absolutamente cada casilla, y si 3 días después seguían sin completar su propio conteo y sin mostrarnos los resultados por casilla, se hubiera armado una revolución en México y hubiéramos tenido que salir a reclamar. Ahora ellos dicen que con el 80% de los votos ganó Maduro, pero esto no, y es inexplicable. Es una cosa que haya ocurrido en Macedonia del Norte. Es inexplicable que 3 días después sigan sin presentar las actas electorales. Lo que se pide, y eso lo han pedido dirigentes de izquierda, es que se presenten los datos completos y que sean verificables. Bien, Gabriela Montaño, por favor. Bueno, un saludo a Temoris y a ti, Hernán. Gracias por el espacio. Yo ahí quiero hacer referencia a la legislación venezolana. Me parece importante que partamos de ahí, porque si no, podemos estar midiendo a Venezuela con las reglas de nuestros países y cada país tiene sus normas. El sistema electoral venezolano, la norma del sistema electoral venezolano establece que eh, se tienen 30 días hasta que se publique, como plazo máximo, por supuesto, se publiquen los resultados de todo el proceso electoral cuando se trata de elecciones generales. Sin embargo, dentro de las 48 horas primeras después de realizado el proceso electoral, se lleva adelante la totalización de toda la votación, porque estamos hablando de una votación que es totalmente automatizada, ¿no? Entonces, Claro. estamos dentro de los plazos para que se puedan publicar todos los Bien. resultados y las actas, ¿no? Bien, ahora, las posturas de los países con relación a la elección en Venezuela, básicamente las podríamos agrupar en tres. Creo, el bloque bolivariano, que reconoce los resultados de forma acrítica, quizás. Un segundo bloque, que es el Estados Unidos y algunos países como Argentina, Ecuador, Perú, entre otros, que han puesto en duda la transparencia y la legitimidad del proceso. Y un tercer grupo donde están países como Colombia, Brasil, quizás México también,
hablan de la necesidad de transparentar el proceso y hacer un recuento. ¿Cuál de estas tres posturas les parece a ustedes más útil en esta coyuntura para evitar que crezca la violencia en Venezuela? Gabriela, empezamos ahora contigo, por favor. Bueno, a mí me parece siempre que la vía pacífica que no confronta violentamente es la mejor vía. Y coincido en que la publicación de las actas y la publicación de todos los resultados electorales permitirán que se entre en una otra lógica de diálogo y no en la confrontación violenta. Y un segundo elemento creo que es que ese proceso de transparentación también tenga cierta protección. ¿Por qué? Porque ahorita la página del órgano electoral venezolano ha sido atacado por vía informática, ha sido anunciado por las autoridades de Venezuela. Hoy no hay acceso desde fuera de Venezuela a esa página, por lo tanto no es posible que se puedan visibilizar esos resultados y se tienen que encontrar los mecanismos para proteger al sistema venezolano y que pueda ir publicando esta información de manera clara y transparente a todo el mundo, ¿no? Bien, Temoris. Bueno, yo coincido con lo que dice Gabriela Montaño. Total, la publicación de las actas debería ser la manera de encontrar un resultado que sea transparente y que por lo tanto deba ser reconocido por todas las partes. A mí me parece que tanto de un lado como del otro se apresuraron a declarar ganador a uno o al otro sin que esto ocurra. A mí me parece que es importante la posición de la izquierda democrática, que es eso, que es respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en estos votos y en estas actas que deben poder ser contrastadas. Una vez que eso ocurra, ya no debería haber más argumentos y no debería seguirse amenazando con recurrir a otras vías para tratar de forzar un resultado. Claro. Ahora, independientemente de esta discusión de que obviamente se tiene que transparentar la elección, me gustaría saber si ustedes creen o no que Maduro ganó. Sabemos que Venezuela enfrenta un escenario muy complicado, tiene una tasa de pobreza multidimensional del más del 50%. Hasta finales de mayo de 2024 la inflación era de casi 60%. Hay un grave problema de migración, 7,7 millones de personas han salido del país. Se puede pensar que con estos elementos y que con esto que pues tendría que uno pensar que hay un enorme o un fuerte descontento social en Venezuela. Podríamos suponer que, pues, que los venezolanos ya le cobraron la factura al madurismo. ¿Qué piensan ustedes en ese sentido? ¿Cabe pensar que ante una situación social como la que vive Venezuela, el pueblo le haya dado una vez más su respaldo a Nicolás Maduro? Temoris, por favor. Sí, yo no quisiera caer ahí en la especulación. Efectivamente, hay muchísimos problemas en Venezuela y ha habido una caída muy drástica del nivel de vida. La cuarta parte de la población ha salido del país, pero tampoco podemos aquí ponernos a adivinar. Y yo creo que las adivinanzas es parte de lo que están causando la situación que estamos viviendo, porque los que quieren adivinar que la gente sí apoyó a Maduro, pues entonces lo dan por hecho. La gente que dice que no, pues entonces dan por hecho lo contrario. Más o menos la mitad de la población, de acuerdo con los datos de Maduro, votó a favor de él, otra casi mitad votó en contra, de acuerdo con sus datos, y de acuerdo con la oposición, la ventaja del candidato opositor es de más de 2-1, es como de 70-30. Entonces, no lo podemos saber. La única forma que se presenten las actas y que sea posible verificarlo, si no es abonar a un Claro. debate estéril. Gabriela Montaño, ¿qué nos dices? Bueno, coincido en el corazón de lo que ha dicho Temoris, pero quisiera agregar algunos elementos. Todos los datos que has proporcionado, Hernán, son datos absolutamente negativos, cuando en realidad si hacemos una comparativa de la situación económica en Venezuela de hoy con 4 o 5 años atrás, pues las cosas han mejorado muchísimo. De hecho, es uno de los países del continente, si no es el que más
crecimiento va a tener en este año 2024. Por lo tanto, a ver, de todo hay una de cal y una de arena en los datos económicos, en las cifras, etcétera, etcétera. Y coincido en que solamente con la posibilidad de que todo el mundo revise esos datos, esperemos los 30 días, ojalá menos, que establece la ley para que se publiquen todos los resultados del acto electoral. Si yo hubiera visto las portadas de todos los medios de comunicación sobre las elecciones del 2020 en Bolivia, te garantizo que Luis Arce nunca hubiera ganado las elecciones. Sin embargo, sí ganó las elecciones. No siempre los Claro. grandes titulares son los que definen una elección. Sin duda, sin duda. Ahora, en el tema venezolano es común que las opiniones estén alineadas a posicionamientos ideológicos, y también pues que la geopolítica influya mucho en estas situaciones. Sin embargo, desde hace algún tiempo pues es cierto que ha crecido la confrontación política en Venezuela, viene creciendo ya desde hace bastante tiempo, pero podemos hablar de que en este país hay hoy un régimen democrático. ¿Cómo ven ustedes en ese sentido el régimen de Nicolás Maduro? Porque ahí hay opiniones muy divididas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Podemos hablar de un régimen democrático en Venezuela hoy, Gabriela? Yo, en primer lugar, no lo consideraría un régimen, sino un gobierno. Y sí considero que es un gobierno democráticamente electo. Un segundo elemento que sirve para responder eso es que quien vive en Venezuela te dice todo lo contrario. Hasta el día de las elecciones, la pacificación en términos de la confrontación política había sido muy grande si comparamos otra vez con lo sucedido en las guarimbas de años atrás. Más bien, el mundo político había ganado en pacificación. Por lo tanto, yo creo que el gran anhelo del pueblo venezolano es resolver todas sus diferencias políticas en paz. Llevaron adelante un proceso electoral el día domingo en absoluta paz, y yo creo que hay que permitirle a ese mismo pueblo venezolano que concluya su proceso electoral en paz. Si hacemos ¿Es un una... gobierno democrático en tu opinión? Sí, lo dije al principio, Sí, lo es. absolutamente. Temoris, ¿qué nos dices? Y me parece que hay opiniones y distintos estándares de lo que es democracia. Pero yo quisiera compararlo, por ejemplo, con el proceso electoral que vivimos este año en México. Hubo una campaña de la oposición de derechas por presentar una dictadura o narcodictadura, la llamábamos, en donde, por ejemplo, ellos no tenían libertad para hacer campaña e hicieron campaña con toda libertad en el país, en algunas partes con problemas de seguridad como todos los demás candidatos. Presentaron a los candidatos que quisieron, los eligieron como quisieron, tuvieron pleno acceso a medios de comunicación. Y además hubo un ejercicio electoral con un instituto INE que lo hizo de manera transparente y que no tiene ninguna impugnación mayor. Son impugnaciones puntuales y menores. Eso no es lo que ocurre en Venezuela. La oposición tuvo vetos de candidatos, anulaciones de candidatos, tuvo persecuciones para que se estaban haciendo campaña, arresto de Mentecita y también de candidatos. Los medios de comunicación están controlados por el Estado, excepto los de la disidencia que están pues arrinconados en Internet, y además el órgano electoral cuyo presidente Elvis Amoroso pues es un amigo personal de Cilia Flores, la pareja de Maduro, ha sido muy cuestionado en su proceder. Entonces, Bien. no es que no haya una democracia, pero sí que hay varias señales de alerta al respecto. Temoris Greco, Gabriela Montaño, muchas gracias. Se nos terminó. Adelante, Gabriela. Un segundito, por favor. Sí, yo así como le exigiría a todos en Venezuela que se puedan revisar las actas, etcétera, también le exigiría a una oposición responsable que al menos lleve adelante los procesos que señala la ley para denunciar aquello que puedan considerar
que está irregular. Eso no ha sucedido. No ha sucedido que ellos muestren actas tampoco. Y me parece que hay que tratar de tener cierto equilibrio con unos y con los otros también. Gracias a ambos por estar en el Bueno, octavo. nada más decir que estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela Montaño. Bien, saludos.